También quisimos conocer en relación a este tema, el proyecto de tren de cercanías, la opinión del expresidente de FEPASA, actual presidente de la Asociación Paraguaya de Logística, Roberto Salinas, que en otras administraciones también intentó reflotar el proyecto. Escuchemos. Si bien es cierto que estuve en el proceso desde el 2013, 2014, este proceso tuvo varias idas y venidas, ¿verdad? Primeramente quiero decirte que el tren de cercanía es una necesidad imperiosa, teniendo en cuenta todo lo que es el tema del transporte, lo que es el tema de la contaminación, el tema de la congestión, ¿verdad? Siempre es importante ampliar nuestra matriz de transporte e incorporar el modo ferroviario, ¿verdad? Entonces estuvimos trabajando los últimos años para tratar de reactivar lo que teníamos en posibilidad de hacerlo inmediatamente. Vos sabés que lo que primero hicimos es poner en funcionamiento el tren Encarnación Posadas, que lastimosamente por la pandemia el cierre de fronteras se paralizó, pero entre el 2015 y el 2018 ahí se movieron cerca de 5 millones de pasajeros y ahí demuestra la gran utilidad de lo que es el transporte ferroviario, ¿verdad? Un transporte silencioso, un transporte no contaminante, un transporte puntual, un transporte cómodo, que tiene confort. Entonces, eso también quisimos iniciar el proceso acá en el tren de cercanía, que le llamamos, que es una línea de 44 kilómetros que unirá Asunción y Pacaraí en una primera etapa, aprovechando la franja de dominio existente. Y eso pusimos en marcha, ¿verdad? Entonces, es un sistema muy importante de reactivar de tal forma de que miles de personas, se estiman aproximadamente entre 120 a 150 mil pasajeros por día, que ese corredor del antiguo trazado ferroviario podría mover desde Pacaraí hasta Asunción, ¿verdad? Poniendo un pasajero desde Pacaraí hasta Asunción en hora pico en menos de 60 minutos. Vos sabés lo que eso significa, ¿verdad? Significa un tremendo alivio a todo lo que es el tema del tránsito, la congestión, ¿verdad? Que está sujeta a Asunción. Y por otro lado también menos vehículos en las calles, ¿verdad? Y menos contaminación, menos congestión. Entonces, este proceso lo iniciamos en el año 2014. ¿Qué se consiguió hasta el momento? Se consiguió una ley, la 6084 del 2018, que es la que 3 años nos llevó la negociación en el Parlamento. Y hoy está esa ley vigente para poder implementar, porque le dan todos los derechos, le reafirma, mejor dicho, los derechos que tiene FEPASA para poder implementar la reactivación del ferrocarril. Por otro lado, también el 24 de junio del 2016 firmé un contrato de concesión de FEPASA, que nunca antes se ha firmado, a pesar de que estaba previsto en la ley de formación de la sociedad anónima. Y ese contrato de concesión está vigente, ¿verdad? Le da el derecho a FEPASA como concesionario, el Estado le da por 30 años. Entonces también tenemos activo. Y en lo que hace al proyecto del tren de cercanía, esto lo desarrollamos, como se sabe, con apoyo de la KRNA de Corea, Korea Rail Network Authority, también con la Facultad de Ingeniería de la Nacional, la FIUNA. Hicimos una asociación entre estas dos instituciones y desarrollaron el proyecto de factibilidad, ¿verdad? O sea, estaba todo completo. Inclusive, en el año 2016 ya obtuvimos la licencia ambiental de toda la línea de 44 kilómetros. Fíjate que para tener la licencia ambiental, el proyecto tenía que estar completo. Y finalmente, en base a todo eso, se llamó a una licitación, a una precalificación primero, y ya en marzo del 2019 teníamos 26 empresas asociadas en 6 grandes grupos que estaban interesados, estos grupos, en poner financiamiento, ¿verdad? En poner financiamiento y en asociarse con FEPASA en un joint venture. Ese era el modelo para poder implementar el proyecto. Entonces, eso fue en marzo. En abril del 2016, ya con el gobierno de Mario Abdo, yo salgo de la empresa, pero la licitación estaba en curso. Entonces, esa licitación, sorprendentemente, un mes después se cancela. Se cancela y va a foja cero, sin motivo justificado.
Eso hay que decir. Nunca dijo FEPASA ni el gobierno por qué cancelaron, ¿verdad? Habiendo los interesados y estando también ahí el financiamiento, sin riesgo mayormente para el Estado. Y se regresa a un modelo, Osmar, a un modelo que ya en el año 2015 le rechazamos nosotros a Corea. Puso un financiamiento ya de 500 millones de dólares, especialmente a través de la empresa Hyundai, para desarrollar el proyecto, un proyecto ya en mano, ¿verdad? En donde ellos también iban a quedar después en la operación, probablemente, o no, pero el endeudamiento era público. El Tesoro tenía que tomar el crédito y son créditos atados, ¿verdad? Cosa que ya se dejó de hacer en el Paraguay, créditos atados, ya no hay créditos atados. Entonces ahora vemos que están reincidiendo con un ofrecimiento de 500 millones de dólares, según he leído en la prensa, y otra vez con, digamos, la avanzada coreana, liderada por Hyundai, para poder desarrollar el tema. Mira, yo no tengo nada particularmente contra Corea, tienen muy buena tecnología, pero a nivel mundial hay otras tecnologías. Entonces, si nosotros elegíamos ese camino, iba a ser un camino no competitivo, porque le íbamos a dar a básicamente a un grupo de empresas coreanas con un financiamiento coreano, y no íbamos a poder tener control sobre lo que es el tema de la oferta, del precio. Y también iba a ser poco transparente, ¿verdad? Porque todos estos créditos atados siempre se prestan a cualquier tipo de negociados, ¿verdad? Porque son créditos direccionados. Y por otro lado también, no nos olvidemos que hoy en el mundo, ese tipo de tren que queremos hacer, que se tiene que hacer, que se llama LRT, Light Rail Transit, se llama el tipo de tren que es un tren tranvía. En Corea no hay mucha experiencia. Corea tiene mucha experiencia en trenes rápidos o en trenes de cargas, pero no en este tipo de segmento, en donde hay otras empresas como Bombardier, como Boslo, como Alstom, como, digamos, otras empresas como CAF, ¿verdad? Empresas que tienen mucho más experiencia en este segmento, entonces no se vuelve un proceso competitivo y nos atamos nosotros con una tecnología que prácticamente está en fase experimental con este país, con la tecnología coreana. Entonces, por eso nosotros le dijimos a Corea ahí, nosotros no vamos a tomar un financiamiento atado de 500 millones. Si ustedes quieren el negocio, vengan a riesgo, ¿verdad? Vengan a riesgo, asóciense con FEPASA, pero pongan plata a riesgo, ¿verdad? Y no quisieron. Entonces ahora no elegimos ese camino. Al no elegir ese camino, fuimos entonces en una licitación de un joint venture, ¿verdad? En el cual FEPASA se asocia con un privado, con un grupo privado, y este es el que toma, esta asociación o este vehículo especial es el que toma el financiamiento, entonces no hay un riesgo directo al Estado. Y eso es lo que ahora no vemos, ¿verdad? Porque le queríamos proteger al Estado, que no tome ese financiamiento y que el riesgo recaiga en el negocio. Entonces, ese modelo es el que elegimos y fuimos hasta una fase para que te des cuenta que se han presentado 26 empresas con grupos de financistas en el 2019. Eso te demuestra de que hubo una confianza en un proyecto que era bastante atractivo, ¿verdad? Y si eso se cancela y se regresa a un modelo ya rechazado, entonces yo lamento mucho esta pérdida de tiempo, y yo creo que es totalmente, digamos, desacertado tratar de tomar un financiamiento a riesgo público, ¿verdad? Que tengamos que pagar los contribuyentes y por qué no hacer asumir esto a un riesgo compartido con el sector privado. Ese un poco es el tema en general, pero sí, reitero que el tren es una necesidad y tiene que hacerse. Ahora, el cómo, Sí. yo creo que va a estar en discusión todavía. Ingeniero, esto se puede tomar entonces como un paso en falso nuevamente en este proyecto que ya viene de larga data, por lo que incluso usted estuvo historiándonos y nuevamente va a quedar estancado, es decir, ¿es alta esa probabilidad y esa posibilidad o esto depende nuevamente de más aprobación o de más autorización para que pueda ser una realidad? No sé si con este sistema o tal vez con el que usted mencionó. Yo creo que es un paso en falso, lastimosamente. Fíjate que perdimos 3 años, pero en general estamos perdiendo unos 5 a 7 años de retroceso
al paralizar la licitación que dejé en el año 2019. La primera pregunta que hay que hacerle al gobierno es por qué paralizó esa licitación. Nunca explicó, nunca explicó. Es más, yo antes de salir de la empresa fui junto al presidente Mario Abdo con el ministro Vince a presentarle a las empresas precalificadas, y el presidente, me acuerdo que le dijo al ministro y me dijo a mí que agradezcamos nosotros al sector privado internacional, a las empresas y a los bancos que quieren participar en esto, y que lo íbamos a hacer en forma rápida y lo más transparente y eficiente posible. Yo me acuerdo bien, eso fue en marzo del 2019. Yo salgo en abril, ¿verdad? Salgo de la empresa, entra otra dirección, otra administración, y esta administración cancela 30 días o 35 después de haber precalificado las empresas. Entonces, el primer punto es por qué paralizó eso. Hoy hubiésemos tenido ya una línea terminada y operando hasta Luque, ¿verdad? Para que te des cuenta la pérdida de tiempo. Entonces, hay que primero preguntar por qué. Yo no veo ningún motivo porque estaba todo encaminado. Y en segundo lugar, para que se dé este esquema que están ahora planteando, que ya fue rechazado por el propio gobierno en el año 2015, el tema es que tienen que tener una ley del Parlamento, del Congreso, que autorice a un financiamiento directo de $500 millones, un crédito atado. Y yo veo muy improbable que pase el Parlamento un crédito atado, porque es muy riesgoso y porque el mismo Ministerio de Hacienda siempre se opuso también a los créditos atados. ¿Por qué el Paraguay desarrolló mecanismos como APP o llave en mano, ¿verdad? Otros mecanismos tratando de atraer capital privado para financiar proyectos que sean rentables? Y ahora vamos a irnos a un modelo público de crédito atado. Entonces, lastimosamente, es un paso en falso que están dando estas autoridades actuales. Y yo lamento mucho porque nos hace retroceder otra vez, como te digo, unos 5, 6, 7 años atrás, ¿verdad? A pesar de que hemos tenido varios hitos ya, por ejemplo, el tema de la ley 6084, o el tema de del contrato de concesión, o la evaluación de impacto ambiental, eso está hecho. Eso hemos obtenido como logros en estos 5, 6, 7 años anteriores. Pero el tema de la licitación cancelada y volviendo a un modelo direccionado, lamento mucho, pero le veo muy poca probabilidad. Y por otro lado, Omar, agarrar hoy en día un financiamiento de $500 millones, estando ya en rojo con nuestra deuda pública y con riesgos grandes sobre las finanzas públicas, ¿crees que es sensato que el Ministerio de Hacienda recomiende tomar ese financiamiento de $500 millones para un proyecto el cual puede hacerse a nivel privado? Yo dudo. Entonces, por eso nomás creo que va a haber mucha agua todavía bajo el puente y lastimosamente hemos retrocedido con este modelo, ¿verdad? Pero el tren es sumamente importante que se haga y bueno, eso es lo que esperamos todos. Ahora, por lo que usted menciona, incluso en lo que resta de este periodo de gobierno, ya es medio difícil que ocurra esto, sobre todo si hay que recurrir a la voluntad política del Parlamento, ¿verdad? Que siempre es un inconveniente y algo muy difícil de sobrepasar así tan rápidamente. Entonces, ¿podría ser viable alguna vez este tren y este proyecto del que usted habla, de la necesidad, y también sabemos todos, ¿verdad? Que forme parte de nuestro sistema de transporte, primero de pasajeros y después de carga? Yo lamento mucho que se haya paralizado este proceso y se haya escogido otro camino que para mí no es viable particularmente, y para el país no es ventajoso. Lastimosamente tengo que decirte que pienso y creo que este gobierno difícilmente pueda obtener. Y por otro lado, no te olvides que es una ley. Estamos terminando el 2021, ¿verdad? El 2022 es un año político, ¿verdad? Un año político. A nosotros hacer aprobar la ley, la 6084, nos tomó más de 3 años.
ponernos de acuerdo con el Parlamento sobre el tema del consenso para la construcción. Es más, si vos lees la ley 684, ahí están todas las herramientas para hacer el proyecto, con riesgo compartido. Entonces, si ahora se necesita absolutamente y contundentemente una ley de aprobación de un crédito directo, yo no creo más que se logre en este periodo, ¿verdad? Tiene que ser una alineación perfecta política. Y vos sabés hoy que el 22 es un año político, camino al 23, hay también elecciones y dudo mucho que esto se haga de esta manera, ¿verdad? Porque nos atrasa. Entonces, no tengo muchas expectativas porque se va a discutir mucho el tema y va a ser una discusión que probablemente desemboque otra vez en una decisión de que el modelo ese no funciona, como ya lo hicimos en el 2015. Entonces, lastimosamente no sé por qué se está eligiendo este camino poco claro, poco transparente, poco competitivo. Y yo también lamento mucho que amigos coreanos que estaban, digamos, apoyándonos, estén reincidiendo también en este camino. Claro que Corea tiene sus intereses, ¿verdad? Tiene sus intereses tecnológicos, pero siempre le dijimos que era lo menos ventajoso para el país y lastimosamente veo que algunos están otra vez insistiendo. Entonces, recalco, el tren es importante, perdimos mucho tiempo y veo muy poco probable y muy poco viable este camino. Va a tropezar con muchas cosas y por otro lado a los contribuyentes y al país no nos conviene, ¿verdad? Es simplemente eso. Deberemos seguir esperando entonces por un transporte de este tipo que podría ayudar y mucho a nuestro sistema ya prácticamente colapsado, ingeniero. Lamento mucho, pero perdimos tiempo y vamos a seguir perdiendo si insistimos en esto. Y yo creo que es porque a lo mejor está siendo administrado este proceso por gente que no conoce o por no sé qué intereses, pero yo no veo, digamos, viable esto porque lo estudiamos mucho, ¿verdad? Y porque sabemos que no es el mejor sistema y porque creemos de que hay mejores ventajas en un riesgo compartido con el sector privado internacional para que el gobierno no asuma riesgos, ¿verdad? Que es lo que queremos, digamos, todos los paraguayos, ¿verdad? Que venga el capital privado y que invierta riesgo. ¿Por qué le vamos a hacer tomar un crédito público de largo plazo de 500 millones al tesoro, que al final todos nosotros estamos pagando y estamos mudándonos más con muchas necesidades post-pandemia, ¿verdad? Post-pandemia van a haber muchas necesidades desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de, digamos, de educación. ¿Y para qué meter 500 millones en un proyecto que puede ser financiado privadamente si es que tenemos otras necesidades? Esa nomás es un poco la lógica que yo no veo muy clara en las autoridades actuales y lastimosamente no vamos a poder seguir sosteniendo, digamos, este tipo de modelo previsto ahora. Un proyecto postergado por décadas cobra fuerza de nuevo con la cooperación de Corea del Sur, que aportará los recursos necesarios para reflotar el tren de cercanías que irá de Asunción al Pacaraí. Después de años de idas y vueltas, finalmente será una realidad. Y con esto cerramos la presente edición de los especiales de ProNoticias. Esta semana con el tema Proyecto de Tren de Cercanías. Los esperamos la próxima semana para un nuevo encuentro. Especiales Pro fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.